Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana en Enfoque Matinal. Tenemos nuestra segunda entrevista del día de hoy. Así es. Bueno, aquí está Freddy Ángel Castro, politólogo, y hay que preguntarle sobre lo que está pasando en el PLD, porque la foto en portada de varios periódicos del expresidente Leonel Fernández celebrando unos 107 años, el día antes de la fecha en que el comité político del PLD dejó de lado una reunión porque el expresidente iba a estar fuera, suspendió esa reunión. Da la impresión de que Leonel Fernández quiere decir, no es por mí. ¿Qué ve el analista de lo que está pasando en el PLD? Mira, lo que está pasando en el PLD es la continuación de la crisis interna, obviamente 1 mes y 4 días del proceso electoral, de las votaciones. El PLD tiene un buen resultado, pero hay estrategias que se están marcando bastante claras. Lo primero es que el grupo de Leonel Fernández no quiere que lo agarren asando batata, es decir, Leonel no va a esperar 3 años, 1 año y pico a que venga una reunión del comité político y decida políticamente una vía que no lo contemple a él. Si usted observa el grupo entonces de Leonel Fernández, es un grupo que está muy activo a través de los medios, a través de Twitter, planteando la posición. ¿Cuál es la estrategia de ellos? Disminuir desde ahora cualquier posibilidad de revisión constitucional o de decisión política que lo deje fuera de ese escenario. Es por eso que el presidente Fernández ha tomado 2 acciones importantes a nivel de esas decisiones que usted está marcando. Primero, fíjese, aparece en Santiago con una señora de 107 años, pero inusualmente también ese Leonel Fernández fue el que visitó a Jaime David Fernández Mirabal en el Hospital Ramón de Lara. ¿Qué es lo que se está visualizando? Bueno, si Leonel Fernández conecta con la política tierra a tierra y va a aparecer comiendo chicharrón y comiendo yaniqueque en los diferentes sectores, es un proceso prácticamente de activismo político no declarado que él está llevando a cabo. El presidente Danilo Medina y su equipo políticamente saben que esto está sucediendo. Ellos han estado haciendo ya algunos niveles de medición, algunos niveles de control, y se dice que dentro de algunos de sus grandes dirigentes de su equipo está eso. Ahora, la crisis está planteada. ¿Por qué? Porque la caldera, la ebullición interna que hay en el Partido de la Liberación Dominicana no permite que el partido llegue al 2020 a celebrar un congreso y tomar decisiones. Es por eso que importantes miembros del Partido de la Liberación Dominicana, del Comité Político, del Comité Central, están planteando la necesidad del Congreso para el 2018, de forma tal que haya una remoción total de los cuadros y dirigentes, y esto permita que el partido le llegue un poco de oxígeno, sobre todo en una cúpula partidaria y elitista que está siendo acusada abiertamente por miembros del partido, diciendo que se están beneficiando de esa decisión para violentar los estatutos, violar los reglamentos y mantenerse indefinidamente con una dirección de cúpula y sin legitimidad. Todo eso obedece lo que uno observa a cierta distancia, como un tablero, una geometría perfecta. ¿Por qué es la disputa por la posesión de la gerencia en la Cámara de Diputados y del Senado? ¿Por qué los grupos se disputan esa situación y alegan que es una jurisdicción de ellos como funcionarios políticos congresionales y no una decisión del comité político? El pulso que hay hacia lo interior, que se sabe en el exterior, es que quieren tomar uno del Congreso del Senado y uno del Congreso de los Diputados para tener la posibilidad de establecer la agenda de trabajo y poder en cierta forma encaminar la ruta o de una nueva posibilidad del presidente Medina o de facilitarle al presidente Fernández su ingreso al juego político. En el caso de la Cámara de Diputados hay 2 escenarios que se están planteando. Primero, la hipótesis que usted está manejando. Sin embargo, yo no estoy tan convencido de que en estos momentos el presidente Danilo Medina se juegue la carta con su hermana. Eso pudiera ser una reserva, sobre todo del segundo y el tercer año, si él está en necesidad de articular desde el poder para complementar una acción política, y su hermana sería en ese momento ideal. Es por eso que tras bastidores pueden estar surgiendo otras personas, inclusive diputadas muy populares, y que podrían estar encabezando la boleta en la Cámara de Diputados. El asunto también en la Cámara de Diputados está primero en que es un mandato del acuerdo que no se ha cumplido del 19 de abril, y segundo, en el caso, por ejemplo,
del presidente Leonel Fernández, necesitaría esta plaza para componer 3 miembros del Consejo del Poder Judicial. Es decir, ahí el presidente Fernández pudiera tener juego y equilibrio de poder y contrapoder para de alguna manera preservar, mantener o reproducir actores importantes desde el sistema de los cambios que vienen en las altas cortes. Sería bueno que aclarara cuál fue el acuerdo por el que se están jugando ahora, porque el ciudadano que está en su casa no sabe qué se acordó para garantizar quién presida la Cámara. En Juan Dolio, el 19 de abril, el comité político del Comité Central, ese mismo que ordena, manda, amenaza para que los miembros del partido cumplan los reglamentos, los estatutos y la disciplina, ahora mismo se está negando a reconocer ese acuerdo que decía que el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina controlarían indistintamente uno de las cámaras. En este caso se da por descontado de que el secretario general, que es un hombre muy cercano al presidente Danilo Medina, ocuparía la presidencia de la Cámara de Diputados, y entonces hay un pugilato por la Cámara del Senadores y hay un pugilato por la Cámara de Diputados. Esto entonces estaría profundizando la crisis, dejando al presidente Danilo Medina sin esa importante cuota de poder, porque también ahí se manejan importantes recursos. Yo quisiera incluso que usted me ayudara recuperando un poco la memoria, pero según recuerdo, y no era una característica del fenecido expresidente Joaquín Balaguer, la participación ni más, pero en momentos circunstanciales en los que el Partido Reformista tenía todo, tenía las cámaras, tenía la municipalidad y tenía el poder en el Estado, en el Ejecutivo, llegó momentos en que el presidente Balaguer, con miras a tener un espacio de gobernabilidad, cedió la presidencia de la Cámara de Diputados, por ejemplo, a un partido. Yo creo que así llegó el PLD, así mismo llegó Danilo Medina a ser presidente de la Cámara de Diputados. O sea, ahora pareciera una cosa impensable que el PLD se despojara de algo. Ellos se están peleando dentro de ellos, pero ¿hasta qué punto sería conveniente, pensándolo en esa lógica de la gobernabilidad y de la participación, que era un principio que lo llevaba Balaguer, no precisamente el más demócrata? El asunto es que en estos momentos el contexto político es diferente. Y es diferente primero porque de lo que se trata es de una lectura política bastante clara. Si el presidente Danilo Medina excluye al presidente Leonel Fernández del control de la Cámara de Diputados, es una señal bastante clara de que se van a profundizar las contradicciones y de que probablemente muchos miembros del PLD que están ligados al presidente Leonel Fernández hasta salgan del tren gubernamental. Esto va entonces a plantear una profundización de la crisis. La lectura contraria es la siguiente: si hay un proceso inclusivo, si hay un proceso de cohabitación política que le permita a ellos gobernar en el tramo de los próximos años, hacer el Congreso bajo acuerdos políticos, ellos estarían tratando de soltear la crisis. Por lo tanto, en el caso del PRM ahora mismo, darle la Cámara de Diputados sería un riesgo para el Partido de la Liberación Dominicana, porque lo colocaría con 3 miembros en el Consejo del Poder Judicial, y entonces habría que pactar con ellos la negociación de las cámaras, de las altas cortes. Pero si la Cámara de Diputados se queda dirigida por un unionista, entonces al danilismo como danilismo, no como PLD, le pasa lo mismo. Le pasa lo mismo. Ahí hay una situación donde yo puedo jugar, pero claro, habría que entonces establecer que es más fácil ponerte de acuerdo con el leonelismo, que es de tu mismo litoral, llevar un acuerdo al comité político, homologarlo y pasarlo, que con el partido de la oposición. Porque si entonces Leonel pactase con la oposición política, habría entonces una continuidad mayor de la crisis política. Yo vi que le preguntaron al presidente de la República qué opinaba de que su hermana ocupara la presidencia de la Cámara, y él dijo: yo no sé de eso. ¿Se puede concebir que la hermana del presidente gestione, auspice y promueva una posible candidatura, exacto, sin hablarlo con el hermano? Evidentemente que no. Danilo Medina es el líder de la mayoría partidaria en el PLD y nada va a suceder sin que él esté de acuerdo. Lo que pasa es que el presidente sabe que hay unos niveles de costo que se pueden estar manejando políticamente, y como siempre él podrá actuar pragmáticamente, políticamente, pero no se va a comprometer públicamente con la acción. El presidente Medina, en una de sus últimas alocuciones de promoción política de la campaña, dijo que no se iba a reelegir y que no iba a optar por un tercer periodo, por un segundo periodo. ¿Qué tan verdad es eso?
aquí, como decía Peñabañez, este es un país insólito y todo está por verse. Particularmente quien nos habla fue una de las primeras voces que dijo que el presidente Danilo Medina estaba en reelección. Eso provocó prácticamente una situación de escándalo. Y yo dije que el modelo que estaba siguiendo era el modelo PLD, el modelo balaguerista. O sea, el estilo de Balaguer. Balaguer nunca aspiró a una reelección. ¿Quién dijo que Balaguer nunca aspiró? Lo llevaron. A Balaguer lo aspiraron. Una necesidad nacional. Una necesidad nacional, un destino manifiesto, toda esa serie de situaciones. Y yo creo que no, yo creo que el presidente Danilo Medina al momento tomará su evaluación, más en un contexto donde sus amigos también están siguiendo ese camino, como Daniel Ortega en Nicaragua. O sea, yo no creo que si los números le dan, como dice, si las matemáticas no me fallan, yo no descarto nada en este escenario. Usted no descarta nada, pero está pasando algo con la reelección de Danilo Medina, que es una curiosidad. Danilo se reelige con el 62%, eso es un 62% de canto a canto del primer boletín y no se ha celebrado. Y no hay manera de que uno sienta que hay una alegría para celebrar el triunfo más grande de la historia electoral dominicana. Eso es insólito. Se explica por la contradicción interna de los actores políticos en el PLD. O sea, primero un nivel de alto nivel de cuestionamiento sobre la forma en que se obtuvo la reelección presidencial al interno del PLD, y segundo, la situación del proceso postelectoral, que si bien es cierto no llegamos a una crisis electoral, llegamos a grandes niveles de cuestionamiento, de inconsistencia bastante grave alrededor de todo lo que fue el proceso electoral en la Junta. Eso también tiene un nivel de crispación en la sociedad dominicana y altos niveles de insatisfacción. Por lo tanto, como usted dice, no estamos frente a una euforia colectiva donde ese 62% se manifiesta con víctores y cantares en las plazas y en las calles. No ha sido así, porque también hay todo un trauma de este 62% que se construyó a través de una percepción y obviamente a través de ausencia de normas, como es la parte de la ley o la necesidad de la ley de garantías electorales, donde hubo un gran influjo de los recursos. Esta falta del equilibrio democrático sin una oposición de verdad que se sienta, que tenga propuestas y que accione en sentido de debilitar al gobierno, ¿puede obligar a la oposición relativa a cohesionarse en un solo bloque? La oposición política en la República Dominicana está obligada a concertar. Yo no sé cómo ellos lo van a llamar, si es mesa democrática, diálogo democrático, o el pacto de Boca Chica, o el pacto de la Moncloa, como ellos lo quieran llamar. Pero ellos están obligados a concertar, ellos están obligados a llevar una agenda común, ellos están obligados a llevar demandas comunes. Si no entienden la realidad y la coyuntura del proceso, independientemente de las dificultades que ahora tiene el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana podría colocarse de nuevo puntero en las preferencias electorales y mandar de nuevo una señal de potencia. Hay que destacar que en este país un 23%, es un dato que tenemos del proceso electoral, un 23% está ligado a la nómina del Estado, a los beneficios del Estado y a las subvenciones estatales. Y ya de por sí, eso es parte de un pastel político importante. Es un activo fijo. Es un activo fijo. Yo salgo, es como el PRD en sus mejores tiempos, yo salgo con un 30% a la calle y con ese 30% me monto y hago mi tarea y puedo llegar o no llegar. Entonces los partidos políticos tienen que atender esa situación, porque también tienen que atender, sobre todo la oposición política, a lo que es su agenda organizativa. No han reflexionado sobre el hecho de que estamos en este momento en un 32% de abstención histórica. Eso es más que lo que sacaron muchos partidos políticos en el resultado electoral. Entonces hay que trabajar sobre todo eso. Sin concertación, sin unidad, sin propuesta colectiva, la oposición podría estar sobre la base del mismo destino. Usted habla de la nómina. Circulan en WhatsApp diferentes versiones del próximo gabinete del presidente de la República, situando, por ejemplo, al PRD en posiciones clave, donde hay mucha grasa, mucha manteca, ver dónde van a ir cada uno, pensando cómo se van a colocar. La verdad es que en este escenario faltan sombreros y son cabezas. ¿Cómo hacer el presidente de la República a la hora de ese reparto
de cargos, teniendo unos aliados con tanta avidez y teniendo dos tendencias en su partido, que también es como parte de la negociación, y ese comité político en pleno en el gobierno. En el caso del principal aliado del PLD, que fue el Partido Revolucionario Dominicano, es un partido que va a salir de 40 alcaldías, alguna de ellas muy importantes, como la de Santiago, que tiene que colocar gente. Exacto. ¿Cómo? Primero, hay en esto del gabinete también nosotros podemos interpretar algunas señales que se pueden venir. La ratificación del comité político en el gabinete es una expresión del interés del presidente Danilo Medina de seguir controlando el partido y a través de las decisiones de puestos y mandos controlar esa voluntad. Segundo, si no fuese así, entonces como mucha parte de la ciudadanía lo está pidiendo, salir de los miembros del comité político que tienen 12, 10, 14, 16 años, va a plantear la visión del presidente Danilo Medina de generar un mandato de cambio y que va a comenzar a renovar fuerza y colocar sus cuadros. En el caso del PRD, yo pienso que el acuerdo de ellos está proporcionalmente a la votación que sacaran. 6%. Por lo tanto, estamos hablando de un 6%. Hay importantes negociaciones que se están haciendo en estos momentos donde se dice que el presidente del partido ocupará una posición importante dentro del gabinete y las direcciones generales. También hay algunos acuerdos sobre altas cortes y los tribunales. Sin embargo, va a haber insatisfacción en el Partido Revolucionario Dominicano porque no hay posibilidad de agenciar empleo y espacio en un escenario primero donde el PLD perdió la capital y donde el PRD perdió Santiago. Y estamos hablando de que esos son muchos empleos que se pierden y que no hay forma de usted llevarlo efectivamente a colocarse en la nómina pública. Pero pudiese terminar con un asunto de cariño político, de acercamiento inteligente, el señor Collado más cerca del gobierno que del PRM. No necesariamente, el proyecto de David Collado es un proyecto nacional, es un proyecto de grupos empresariales muy importantes que tienen una visión estratégica sobre la construcción y el desarrollo del país. Además de eso, están apostando a un cambio y a un relevo democrático en el interior del Partido de la Liberación Dominicana. Esos grupos económicos se han fortalecido demasiado desde el poder y tienen unos espacios y unos recursos en términos de cuotas que no necesitarían, y además traer a un advenedizo a sustituirlo no está, creo, dentro de su agenda política. Bueno, quedó, con ese tema quedó como algún tipo de lesión. Franklin Almeida, todavía si ustedes quieren pueden entrar a su cuenta de Twitter, tiene ahí colgadas, van por lo menos los representantes de algunos candidatos como Miriam Cabral, La Ortiz, por ejemplo, que tenían aquí el distintivo por su candidato y al mismo tiempo por David Collado. Se trata de que en algunas jurisdicciones, y creo que lo mismo ocurrió en Puerto Plata, por ejemplo, en el Ceibo, las tendencias internas del PLD hicieron que variaran los resultados. ¿Eso en el PLD quedará así? No, eso obviamente ha dejado heridas, porque quienes mayormente perdieron fueron los miembros del PLD que se están cerca del presidente Leonel Fernández. O sea, tú no puedes explicar por qué el PUM puede sacar 10,000 votos en Puerto Plata, que dobla más del 100% de sus votos nacionales. Eso obviamente hay una direccionalidad política para lograr esos resultados. Pero no es la primera vez que pasa en Puerto Plata. No es la primera vez. No es la primera vez que pasa en Puerto Plata, porque eso pasó con la Alianza por la Democracia. Por la democracia. Y ahora, en el caso del Distrito Nacional, la línea fue clara. O sea, ahí hubieron actores importantes del municipalismo peledeísta que estaban trabajando en contra de Roberto Salcedo desde marzo. Y yo le doy este dato de reflexión estadístico. Cuando Roberto Salcedo inicia en abril tiene el 56%, y en 30 y pico de días David Collado le gana. Miren, ni Roberto Salcedo era tan malo, ni David Collado era tan bueno para que Roberto Salcedo perdiera 30,000 votos diarios. Pero eso fue el promedio. En febrero, sin juicio de valor. En febrero yo vi una encuesta
que tenía un empate técnico entre David Collado y Roberto. Y a mí me sorprendió porque yo recuerdo que saludamos aquí a David Collado cuando vino. Que lo tuvimos aquí. Que lo tuvimos aquí. Yo le dije, ¿y usted? Yo no lo había visto nunca en mi vida. ¿A usted? y yo sabía por la encuesta que él estaba empatado con Roberto y a mí me pareció un fenómeno y fue 2 o 3 semanas antes de las elecciones. Y ven, ahora, también pienso que un alcalde con 14 años y una ciudad insatisfecha pesa. Sí, aunque el senador también tenía 14. Pero mire una cosa. Aunque el senador también tenía 14. Mire, doña Altagracia, hay una cosa. El PLD, cuando vota y coge línea, coge línea. Sí. O sea, no se explica. Se dice que había una línea. Exacto. Que era no la se 2D. explica. 57% de Reinaldo, que tiene lo mismo que Salcedo en el distrito, y que entonces Salcedo se cayera casi en 20 o 30 puntos. Yeah. O sea, cuando se armó la línea, no hay gafetes. No hay gafetes en el Distrito Nacional que tuvieran el senador del PRM o del PRD. No. Usted sabe que un PLD... Hay gafetes, escúchame, hay gafetes en línea clara de mandato que cruzaron el voto. Usted sabe que un PLDista me dijo que había una línea, que era de que la 2D. David, Danilo. Danilo, David. Entonces no fue una que derrota. Que había una línea 2D. No Ustedes por la 2D. No fue una derrota a Roberto, fue una derrota a Leonel. Exacto. Fue una acción política contra Leonel Fernández en un pacto político de grandes cúpulas empresariales en la República Dominicana que tienen intereses colectivos, primero en términos partidarios y segundo en términos empresariales, con megaproyectos de los dos lados, del Distrito Nacional y del municipio de Santo Domingo Este. Okay. Freddy Ángel Castro, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Feliz de su regreso a los medios. Sí, bueno, yo no me he ido totalmente, pero, a madrugar. A madrugar es muy duro. No, ya yo estoy habituada, seguía despertando igual. Está bien. Yo lo disfruto, créame. Gracias por estar esta mañana aquí. Politólogo, abogado, Freddy Ángel Castro.